Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Nehemías. En Nehemías. Y vamos a estar leyendo el capítulo 6. Nehemías 6. Y aprovecho a presentarme. Mi nombre es David López Salgado. Es un gusto esta mañana estar aquí con ustedes, estudiando de nuevo la palabra del Señor. Si es primera vez que usted nos acompaña, estos últimos domingos hemos estado estudiando el libro de Nehemías, Esdras Nehemías, que es una historia que en la Biblia hebrea vienen en un mismo libro. Nosotros lo dividimos en dos, Esdras y Nehemías, pero nos hablan de una historia en conjunto, ambos. Esa historia tiene que ver con la manera en que el Señor fue mostrando gracia, misericordia, pero también la persistencia en líderes que querían rescatar a su nación, cuya nación estaba en exilio, regresan perdidos, y tenemos la labor tanto de Esdras como Nehemías rescatando al pueblo en esa situación. Entonces estaremos leyendo desde el capítulo 6 en adelante. Estaremos hoy hasta el versículo 14. Y quisiera brevemente conectar con lo que hemos visto los pasajes anteriores. Si usted pudo estar con nosotros el domingo pasado, pudo ver que veíamos la manera en que Dios había mostrado y utilizado a Nehemías para exponer esas relaciones abusivas, esas relaciones que en ocasiones habían terminado por lastimar más la economía del pueblo. Entonces, Obviamente, ese cambio que Nehemías impulsaba, esa llamada de atención, ese ajuste de tuerca iba a doler. En muchas personas de círculos pudientes en esa sociedad, seguramente ese ajuste de tuerca no sentó tan bien. ¿Okay? Entonces, viene un cambio de Nehemías, hizo una labor magnífica, es una labor de justicia que el Señor había desde la ley que le había dado a Moisés, esos elementos de justicia estaban escritos, estaban plasmados. La tierra no se podía perder en perpetuidad para evitar monopolios. La tierra debía dársele un descanso, no se podía explotar la tierra como se hace lamentablemente en nuestras épocas. Agarramos a la tierra como si fuera un recurso inagotable. En esa época, en la ley de Dios, no se permitía explotar la tierra de esa manera. Y Nehemías retoma esa justicia que el Señor había dejado en su palabra, o la había revelado a Moisés, y les llama la atención a los usureros, o en este caso a los explotadores del prójimo, en el capítulo 5. Entonces pasamos al 6 y se van resolviendo muchos problemas. Se va resolviendo el problema de la oposición. Logran terminar la muralla, pero tenían que trabajar con espada o lanza en la mano. Logran resolver los problemas de división interna, de opresión interna, y finalmente terminan la muralla. Y ahí comenzamos en el capítulo 6. Y voy a tomar una idea con la cual, o tres palabras bajo las cuales vamos a evaluar el carácter de Nehemías, el accionar de Nehemías, que robo del libro Nehemías, Dinámicas de un líder, de Cyril Barber. Voy a agarrar tres palabras. Me gustó mucho la manera en que él lo expresó y le voy a robar la idea, y esa idea es la que vamos a utilizar para evaluar el carácter de Nehemías. Es carácter, confianza y coraje. Mientras leamos este pasaje vamos a ver carácter, confianza y coraje de Nehemías. En algunos momentos saliendo y eso mostrándose de distintas maneras. Carácter, confianza y coraje. Nehemías me recuerda a un viejo roble. Ustedes han escuchado la palabra del viejo roble, o incluso utilizamos esa expresión para hablar de una persona. Tal fulano sutano es un viejo roble. ¿Y qué idea queremos
comunicar con esa expresión. Una persona de carácter sólido, una persona firme, una persona íntegra, un viejo roble, alguien que no es movido fácilmente por el viento, un viejo roble. Nehemías es un viejo roble. Nehemías es un viejo roble. Y pensemos en eso, y no solamente en la manera en que su carácter se mostraba, sino qué es lo que sustentaba ese carácter, qué fortalecía a Nehemías. Tenemos un problema también, la apariencia versus la realidad. En ocasiones ciertas cosas se mostraban en apariencia como algo y en realidad eran otros. Aparentes amigos, aparentes soluciones, aparentes escapes a problemas que se le presentaban a Nehemías. Y ante eso Nehemías opone discernimiento, firmeza y claridad que vienen de parte del Señor. Carácter, confianza y coraje. Antes de iniciar leyendo este pasaje, quiero que encomendemos este tiempo al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos esta mañana por el tiempo que nos permites compartir tu palabra, estudiarla y aprender más para poner en práctica lo que tú nos muestras a través de ella. Te encomendamos este tiempo para que tú nos permitas escudriñar tu palabra y de esa manera ser conformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver dos grandes eventos en este pasaje, dos grandes eventos. Y el primero lo vamos a tener desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Cuando se les informó a Sanbalat y a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla. Ya se terminó. Falta algo más. Y no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Aquí voy a pausar un segundito. Él dice: yo había reedificado la muralla. Obviamente no había sido él, obviamente había sido la labor del Señor primordialmente, pero también el trabajo arduo de todas las personas que habían puesto su mano para reedificar la muralla. Pero en la parte del liderazgo de Nehemías, ellos tenían entendido que si querían atacar esa obra, tenían que atacar a quien dirigía la obra. Le quitamos la cabeza a esta obra y se destruye. O sea, sabían en dónde tenían que apuntar, a dónde tenían que apuntar. Ataca al líder y la manada se dispersará. Y en un momento de aparente triunfo, la muralla se había terminado, se recrudece el ataque. Es un gran y vigoroso ataque en su contra. ¿Y de qué manera es ese ataque? Bueno, había ciertos, un enclave, estamos hablando de sí, ya pasó ese tiempo, enclave. A veces cuando uno está tan lejecitos del texto lee palabras al revés. Enclave de ciudades judías en Lod, Ono y Hadid. Y estas ciudades judías era hacia donde le estaba invitando a reunirse. Estaban bajo el control de Sidón y no eran parte de la provincia de Judá. Entonces era una región alejada del lugar de influencia de Nehemías. Y entonces le dice: reunámonos y conversemos. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué hubiera hecho usted? Obviamente para nosotros es como: no, ¿por qué me voy a reunir con ellos? Bueno, había terminado la obra. Y es posible que los enemigos quisieran sentarse, uno lo puede pensar así, sentarse y discutir y tal vez llegar a un acuerdo. A ver, Nehemías, bueno, ya entendemos que tenemos que tratar contigo de tú a tú. Eres un adversario formidable, eres un adversario de carácter, pero tenemos que llegar a un acuerdo.
A ese tipo de acuerdos se llegan en empresas que están compitiendo. A esos acuerdos se llegan en situación de guerra, como lo hemos visto a veces en la guerra reciente entre Irán e Israel. Llegan a algún cese al fuego, llegan a algún acuerdo. Se dan cuenta después de encararse y ver el potencial de cada uno que pueden llegar a un acuerdo, porque me es preferible que ambas partes queden beneficiadas a ambas partes destruirse. Bueno, le dice Nehemías: reunámonos, hagamos un acuerdo. Creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho: bueno, vamos a escuchar a ver qué tienen que ofrecer. Escuchemos qué dicen, cuál es su propuesta. Y es una sutil invitación a una componenda, a bajar la guardia, a ver qué puedo ofrecer yo y qué me va a ofrecer la otra persona. La otra persona es un enemigo formidable también. Podemos ver versículo tras capítulo que estos tres enemigos estaban atrás de la espalda de Nehemías. Yo estaría cansado, tú estarías cansado también. Llega un momento en que ya llega tanto estrés mental que uno dice: bueno, veamos de qué manera podemos dar solución a esto. Un acuerdo. Muy bien, yo les permito comerciar. Les permito que comercien. Bueno, yo sé, domingo, bueno, podemos permitir domingo hasta cierta hora que lleguen a comerciar. En este caso obviamente no es domingo. Para nosotros el día del Señor es domingo. Para ellos hubiera sido el Shabbat, el sábado, y era un día que no se debería de comerciar. Pero pues eso lastimaba el comercio. Entonces de alguna manera tendría que haber alguna componenda. Bueno, yo tengo influencia sobre esta clase sacerdotal y tú tienes influencia sobre esta. Nombremos a alguien en común. Lleguemos a un acuerdo. Eso es algo que creo yo la mayoría de nosotros estaría tentado a considerar. Una concesión. Pero Nehemías no aceptó llegar a alguna concesión. ¿Qué fue lo que dijo él? Primero, les envió mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. El ir con ellos implicaría varias cosas. Implicaría, uno, detener la obra. Ya hemos visto que si Nehemías no estaba arriba de las personas de la clase política, que en ocasiones los ricos o los nobles, ellos iban a oprimir al pueblo, podían detener la obra. Entonces era muy peligroso, uno. Dos, porque podía entrar en componendas con ellos, aceptar algún trato. Tres, podrían atentar contra su vida. Así que él dice: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Nehemías tenía una claridad en lo que estaba haciendo, persistente en su objetivo. No lo desviaba. A nosotros muchas veces nos desvían esta especie de componendas, esta especie de aparentes salidas. Y la clave está tener fijos los ojos en nuestro objetivo. 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma. 4 veces. Y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Leo el versículo 4. Entonces Sanbalat decide hacer otra cosa más. Versículo 5. ¿Qué hace? Entonces Sanbalat por 5ª vez me envió su siervo en la misma forma, pero con una carta abierta en su mano. Cuando se enviaban cartas, las cartas iban selladas. Llevaba un sello real, llevaba el sello del que la enviaba, y ese sello no se podía abrir sino por el que recibía la carta. Entonces, enviar una carta abierta, ¿para qué? ¿Por qué ustedes creen que llevaría una carta abierta? Para que otras personas supieran su contenido. Entonces, lo que vamos a leer aquí fue algo que se esparció. Es decir, esta carta ya no la recibió solamente Nehemías, sino muchos en el pueblo se enteraron de su contenido. ¿Qué decía esa carta? Versículo 6. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu, posiblemente Gesem, el árabe, dice que tú y los judíos están tramando rebelarse, por eso reedificas la muralla. Y según esos informes, tú vas a ser su rey.
híjole, ahí está, se pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque muchos alrededor, muchos en el pueblo habrían dicho, van a ir con el rey, van a decir esto. Y entonces posiblemente vengan hacia Jerusalén de nuevo, nos vuelvan a llevar exiliados. ¿Y saben qué? Mejor paremos la obra. El temor, esparcir el temor en el pueblo. Y aquí veo claves de liderazgo importantes. Por un lado, en el caso de Nehemías, su coraje, confianza y carácter no le impidieron detener la obra. Le impidieron entrar a componendas. No le permitieron parar la obra. Por otro lado, ¿qué decimos del pueblo? ¿Qué hubiéramos sido nosotros si recibimos esa carta? ¿Saben? Cuando nosotros recibimos información, cuando nosotros recibimos un mensaje, somos responsables de cómo retransmitimos ese mensaje. Somos responsables de cómo comunicamos de vuelta ese mensaje. Y como iglesia, lo mismo ocurre entre nosotros. ¿Cómo retransmitimos un mensaje cuando nos enteramos que una persona ha caído en pecado? Mira, ya no he visto a tal persona sirviendo. Es que fíjate, triste el caso, pero por dentro queremos disimular empatía, preocupación por la otra persona, pero de fondo lo que queremos es el chisme. El chisme es poder. Poder porque yo tengo información que la otra persona no tiene, lo cual genera interés sobre el mensaje que yo le tengo que dar. Poder porque genera una intimidad entre ambos. Hay cierta información compartida. Poder porque a mí y a él nos coloca en una posición superior de quien estamos hablando. Y es muy, 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 muy fácil caer en el chisme. ¿Cómo comunicamos esas cosas? Si yo hubiera recibido esa carta, más bien dicho, si yo hubiera recibido o escuchado del contenido de esa carta, ¿cómo lo hubiera transmitido? Lo hablo con mi familia. Miren, quiero hablarles de un tema delicado. Hay una carta que le llegó a Nehemías y me preocupa porque nos pueden mandar de nuevo al exilio. ¿Qué hacemos? Si yo hubiera compartido esa información de esa manera, sería responsable de esa falta de fe que permearía en el pueblo. Uno, debería de considerar si es sabio compartir esa información. Dos, si comparto esa información, si mi hijo me dice, papá, escuché de una carta. Sí. ¿Cómo respondería? Hay enemigos que quieren detener la obra del Señor. Esos enemigos están queriendo amedrentarnos. Pero nosotros de nuestro lado tenemos al Señor de los ejércitos y no hay de qué temer. Una gran diferencia. ¿Cómo compartes tú y cómo comparto yo cuando alguien nos llega a hablar de noticias desalentadoras? Fíjense que me enteré que tal persona hizo. ¿Cómo hablamos de la iglesia? Observé esto, me preocupa. Cuando lo comentamos, ¿hay fe en Dios? ¿Hay confianza en ese Señor de los ejércitos? Cuando comentamos o sale a luz algún asunto delicado o de dolor, ¿hay verdadera empatía por nuestro hermano? ¿O hay chisme? Cuando en nuestra familia nos enteramos de personas que no siguen al Señor y que pasan por cierta dificultad, ¿cómo comunicamos o cómo recibimos esa noticia? En las familias se da mucho eso, y más en los círculos evangélicos. El que es parte de la familia evangélica y el que no dice, bueno, como no han recibido al Señor. Eso es lo que pasa cuando uno no se entrega a los pies de Cristo, colocándome en una posición superior a la persona de la cual yo estoy hablando. El que hace eso no es un verdadero cristiano, porque no está entendiendo que esta persona no es nada sin la gracia del Señor. Si no fuera por la cruz, yo estaría peor. Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, yo estaría peor. No tengo nada de qué jactarme, Pablo mismo lo decía. No tengo de qué jactarme. Es muy peligroso
la labor, es muy peligrosa la labor que hacen la congregación, la familia, la nación, no solamente el líder, sino los individuos con la información. Cada vez que recibas información, tienes poder sobre lo que sale de tu lengua. Y en este caso, en el pueblo seguramente hubo personas que no replicaron bien el mensaje y cuyo corazón fue desanimado por esta noticia. ¿Quién serás tú? ¿Quién seré yo? Cuando recibamos esa noticia. En el caso de Nehemías, por su coraje, carácter y confianza, respondió firme y osadamente. Vamos a ver qué respondió. Leamos el versículo 7. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Esto era intimidación directa a Nehemías. Ojo, ¿sigues esto? Vamos a decir esto. Esta noticia va a llegar al rey. ¿Y qué va a responder el rey? ¿Saben? Previamente, la profecía de Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese pasaje, de acuerdo con los estudiosos, fue pronunciado aproximadamente unos 80 años antes. Entonces es posible que habían muchas expectativas mesiánicas en algunas personas. Si Nehemías hubiera sentido dentro de él aquel instinto salvador, fácilmente se hubiera atemorizado. Pero él sabía que él no estaba ahí para hacerse rey, ni la obra era suya, era del Señor. Entonces, y finalmente dice, ahora pues ven, consultemos juntos. Vuelven. Después de haberles dicho 4 veces, ahora la quinta, con carta abierta, le dicen, ojo, intimidando a Nehemías, ojo. Vamos a decir esto al rey, consultemos juntos. ¿Cuál fue la respuesta de este roble? ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Les envió un mensaje, dice el versículo 8, diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. En todo este libro de Nehemías vemos estos exabruptos, estos trazos de oración que Nehemías inserta una y otra vez. Es decir, incluso cuando Nehemías está escribiendo, hay un intercambio en oración con Dios. Esto nos habla del carácter de Nehemías. Era un hombre de oración. Y esta oración le permitía ver con carácter y claridad qué esperaba el Señor que él hiciera. Ahora, cuando ellos hablan de que había falsos o había profetas anunciando, ellos entendían la importancia y el rol clave que podrían tener ciertos profetas. Y vamos a ver más adelante cómo incluso utilizan el aspecto religioso. En todo poder político, también el religioso se debe de considerar. Es una cuota de poder importante que muchas veces, la gran mayoría de veces, se usa para mal, para corromperse. Entonces, en esta primera parte vemos la respuesta de él, una respuesta que de nuevo muestra carácter, confianza y coraje. En esta parte yo quiero que puntualicemos confianza. ¿De dónde procedía la confianza de Nehemías? Cuando yo esté enfrentando en mi vida esta clase de decisiones en donde me ofrecen componendas, si yo sé que la SAT me va a detener mi cargamento, si se va a echar a perder, ¿cómo llego a una especie de componendas? Señor, ¿qué hago en esos momentos? Cuando yo sé que la asociación de vecinos me va a seguir poniendo trabas, si no logro como presidente de la junta de vecinos que se le dé el contrato a la persona que está ahí porque tiene influencia de los demás vecinos y sabemos que le va a llegar una tajada de ese contrato. Pero si no, no me va a permitir tener las reuniones de la Biblia en mi casa porque hace mucho ruido de que llegan muchos carros de visita y no son horas para llegar y no sé qué. ¿Qué hago?
bueno, quiero hacer la obra del Señor y bueno, a fin de cuentas, si no se lo damos a él el contrato, se lo tendremos que dar a alguien más. ¿Qué componendas hago? ¿Qué componendas hago en el colegio o en la universidad cuando se burlan de mí o me hacen de menos o me excluyen de ciertos grupos? Y entonces me veo forzado a hacer componendas o concesiones para ser aceptado en esos grupos. ¿Qué hago cuando mis amigos me piden copia en mis exámenes? ¿O tengo que mentir en alguna clase para apoyarles a ellos? En Nehemías, su carácter, y en este caso la confianza, iba ligada a esa capacidad de hacer las decisiones correctas. Si pongo mi confianza en los ojos de hombres, si espero que sean los vecinos los que resuelvan mi problema, si no tengo mi confianza puesta en Dios, voy a caer en esa clase de componendas. Si no confío y no tengo mi mirada puesta en el Señor, ¿y cuál es mi propósito en la universidad, en el colegio y en mi trabajo? El propósito no es sacar un título o hacer dinero, estoy ahí para hacer sal y luz. Entonces tengo esa confianza en Dios y hago lo que es correcto. Veamos la segunda parte de este texto, y ahora veremos tanto el coraje como el carácter de Nehemías. El coraje y el carácter de Nehemías. Dice, cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Deaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, nos da a entender el contexto del pasaje que era amigo de Nehemías y era parte de la clase sacerdotal. Él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Imaginemos, Nehemías viene regresando de su labor administrativa y tiene una reunión en la casa de un amigo, o tal vez el amigo le dice, y que era amigo y profeta de alguna manera, Semaías lo manda a llamar y ven, Nehemías, tengo un asunto crucial de tratar contigo. Su amigo llega él a la casa de su amigo y le dice, vienen a matarte esta noche, vienen a matarte y no hay nada que pueda hacer. Vamos y metámonos en la casa de Dios, encerrémonos porque ahí no nos van a matar, ahí no nos van a hacer daño. ¿Qué hubieras hecho tú? Está complicado. Si mi amigo se me acercara con una preocupación genuina por mi bienestar y mi seguridad, yo posiblemente hubiera hecho eso. Está en peligro mi integridad, la de mi familia. Vamos, escondámonos. Ahora, Nehemías tenía discernimiento, también carácter y coraje. ¿Qué discernimiento estamos hablando? Bueno, había una práctica de ir al lugar sagrado a esconderse o tal vez a buscar refugio. En el caso de Joab, muchos años antes, Joab había sido un general del ejército de David, cometió un asesinato de su primo y David le dijo a Salomón, mira, ojo, ten cuidado con Joab, que es traicionero. Entonces cuando Joab escucha que Salomón es rey, va al templo y se esconde, o más bien toma refugio en los cuernos del altar. Esto lo vemos en Primera de Reyes 2:28. Se agarró. En ese caso estamos hablando del tabernáculo, porque después fue construido el templo, pero afuera del templo y del tabernáculo había un gran altar. Joab se agarró de ahí. Y el que lo venía a matar le dijo, sal, porque es orden de rey que salgas. Y le dijo Joab, no, si me van a matar, que maten aquí. Y lo mataron ahí. Pero el instinto fue de ir al lugar más sagrado y buscar refugio. Ahora bien, Semaías no le estaba invitando a ir al altar que estaba a las afueras del santuario.
A veces cuando se dice en el templo, el del templo habla de todo el complejo, y adentro del complejo del templo estaba el santuario, que se dividía en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús predica en el templo, es en los atrios del templo, en el complejo del templo. Jesús nunca pisó el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, porque ese lugar estaba reservado a los levitas. Obviamente no me voy a extender en ese asunto. Jesús es nuestro sumo sacerdote y hay muchas cosas allá atrás, pero a lo que voy es, él era de la tribu de Judá, solo los levitas podían estar ahí, y adentro del santuario solo podían entrar levitas. Esto lo tenemos muy claro explicado en Números 1, 50, 51, 3, 10, 18, 17. Voy a leer Números 18, 17 y quiero invitarle que me acompañe con su Biblia a Números 18, 17. Dice lo siguiente: 18:1 al 7, perdón, al 7, 18:7. Dice lo siguiente, 18:7 de Números: pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y lo que está dentro del velo, y ministrarás. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Nadie que no perteneciera a la tribu de Leví podía entrar al santuario. Y Semaías estaba invitando a Nehemías a entrar al santuario. ¿Cómo lo sabemos? Le dice claramente: dentro del templo y cerremos las puertas del templo. Él, siendo sacerdote, podía entrar, Nehemías no. Tal vez él podía acordarse de Joab y decir, bueno, en momentos de extrema necesidad yo puedo ir y refugiarme en el templo. Saben, en momentos de extrema necesidad posiblemente consideramos hacer cosas como las que hizo él. Yo conocí a una persona que sentía que estaba siendo oprimido por demonios, agarró una Biblia, no era cristiano, agarró una Biblia, le quitó todas las hojas y le empezó a pegar por todas las paredes. Porque su mentalidad es un libro sagrado, las hojas son sagradas, entonces las hojas me van a proteger. En momentos así buscamos asirnos, agarrarnos de objetos religiosos sagrados, agarrarnos y que nuestra fe se pueda palpar, podamos agarrar ese objeto. Ahora muchos otros tal vez no agarramos objetos o sitios sagrados. Tal vez nos queremos agarrar de figuras o personajes. En momentos de crisis de fe yo confío en tal predicador, en tal figura, en tal teólogo, en tal pensador. Sutilmente desplazo mi confianza en personas y cometo el mismo error. Nos asimos o nos agarramos de movimientos en momentos de tristeza y necesidad. Nehemías tenía carácter y también tenía discernimiento y sabía claramente que él no podía entrar al santuario. ¿Y cómo le responde? Responde y en su respuesta vemos claramente el punto de contención sobre la propuesta de Semaías. Dice: yo dije, versículo 11, ¿huir un hombre como yo? Él era el líder. Él tenía incluso una guardia personal. Nosotros sabemos que tenía una guardia personal y lo hemos leído en versículos anteriores. Un hombre como yo, el líder del pueblo. No solamente eso, ¿y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? Él no era levita. No entraré. Y entonces dice el versículo 12, me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme.
Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas. Ojo, no solamente había sido Semaías el profeta, el falso profeta que había sido enviado contra él. Dice lo siguiente: también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Es decir, habían personas que utilizaban la fe, utilizaban la ley, utilizaban el mensaje de Dios. Ellos decían hablar en nombre de Dios y atemorizaban a Nehemías. Al líder de Dios, a la líder de Dios, le llegarán personas que incluso utilizarán la Biblia, mal utilizarán la Biblia para desviarle de su trabajo, de su labor y de su misión. En momentos de crisis, si no tenemos el carácter de Nehemías, esas malas interpretaciones de la Biblia nos podrán desviar, nos podrán confundir. En él tenemos, aquí se ve claramente, coraje, no fue amedrentado, no tuvo miedo, y también vemos claramente su carácter. El carácter como el del roble. Requiere de mucho carácter decir no a un amigo. A los enemigos primeramente era fácil, ahí a lo lejos los vemos. Mis adversarios, ¿qué de mi amigo? Tú tienes el carácter para decirle no a tu amigo, no a tu amiga. Es muy fácil decirle no al de afuera, al de adentro es difícil. Carácter implica saber decir sí y saber decir no. El gran problema al cual y la gran tentación a la cual Semaías invitaba a Nehemías era colocar la fe y la esperanza no en Dios, sino en aquello que es palpable, visible y asible. Esto es difícil. Es difícil entenderlo en su dimensión, pero yo te pregunto, si nadie más en el mundo fuera cristiano, cristiana, ¿tú seguirías haciéndolo? Si todos, tus figuras, tus pastores, tus padres, tu familia, tus amigos se echaran para atrás, ¿seguirías siendo cristiano o cristiana? Eso lo experimentan muchas personas en Medio Oriente. Recientemente una iglesia fue bombardeada, una persona explotó y mató a muchos. Y en una sociedad en la cual el cristianismo es minoritario, quiere ganas ser cristiano. En el caso de Nehemías, eso era sustentado por el carácter. He hablado mucho del carácter. ¿Qué es carácter? Primero el carácter se muestra en momentos de más alto peligro, más alta tensión. El carácter de Winston Churchill se pudo experimentar en la hora más oscura. El carácter de nosotros se experimenta en esos momentos de tentación o de flaqueza o de suma tensión o o cuando se nos juntan los problemas. Ahí se observa el carácter. El carácter no se da de manera natural, se da paso a paso, se construye desde que uno es joven. El carácter es la firmeza y la energía que una persona logra paso a paso. Y en el caso de nosotros los cristianos, es el producto de algo interno. Quiero invitarles a pensar de esta manera. Al inicio de la prédica yo hablaba del roble. Cuando nosotros nos topamos frente a un roble, admiramos su tronco, su altura, su madera, sus ramas y sus hojas. Pero saben, en ocasiones las raíces de un roble pueden llegar a ser 3 veces más profundas que la copa de dicho roble. Podrán ser 2 o incluso será igual del tamaño.
Pero esas son cosas que no observamos. Cuando nos acercamos a un roble, solo vemos el tronco, vemos las ramas y vemos las copas. En la vida de un cristiano y en la vida de un líder como Nehemías, lo mismo ocurre. Podemos ver en nuestras interacciones ciertas cosas externas. Podemos ver en momentos de crisis el carácter de una persona reflejado en su sabia decisión, pero no podemos ver las raíces. ¿En dónde estaban las raíces del carácter de Nehemías? Lo podemos ver en los exabruptos que hace de oración. Lo podemos ver en el que hizo al final del versículo 14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat. ¿Qué hizo? Y lo hemos visto todo este libro. ¿Qué hizo la primera vez cuando se enteró de lo que habían, de las noticias de los exiliados? Ora. ¿Qué ocurre en la tentación? Ora. ¿Qué ocurre en la dificultad? Ora. Nehemías era una persona con una vida de oración profunda. Era una persona que cuidaba de esa dependencia de Dios. Era una persona íntegra. Era una persona cuyas raíces, que personas ajenas no observaban, eran profundas. Y ahí la invitación a nosotros hoy. En Nehemías tenemos el carácter, la confianza y el coraje de un buen y viejo y firme roble. ¿Qué de ti y qué de mí? Porque cuando ese árbol no tiene raíces profundas, se cae. Cuando la familia deja de seguir a Cristo y cuando los amigos le dan la espalda, se cae porque no tiene raíces profundas. Es como la casa sin cimientos. Pero este viejo roble se pudo mantener firme ante esos embates porque tenía raíces profundas. ¿Tus raíces son profundas? Este carácter, esta confianza y este coraje venían de una dependencia constante de Dios. Este coraje era impulsado por su fe irresoluta en que él hacía la voluntad de Dios. Esa confianza venía del discernimiento que le daba a conocer la ley de Dios. Nehemías sabía claramente que él no tenía derecho de entrar al santuario. Él conocía la ley de Dios. ¿Conoces tú su mensaje? Porque el que conoce y tiene ese discernimiento le permitirá tener confianza de que está tomando la decisión correcta. Y esa fe en Dios te dará carácter. Y ese carácter podrá ser un roble en medio de la dificultad, porque tu fe no está en ti, sino en el Señor. Oremos. Padre Celestial, reconocemos, Señor, que dentro de nosotros no hay esa posibilidad de tener y poseer el carácter de Nehemías. Reconocemos que al postrarnos ante la cruz, nos reconocemos y nos vemos primeramente como necesitados de tu salvación, aquella salvación que gran costo tuvo para nuestro Señor Jesucristo. Y reconocemos que esa salvación nos ha sido dada por gracia. Padre, también reconocemos que solamente aquellos verdaderos hijos tuyos que día tras día llegan ante los pies de la cruz pueden tener verdadero coraje, carácter y confianza. Pueden tener coraje porque siguen los pasos del Maestro que dejó todo, que renunció a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se humilló haciéndose hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el imitarlo en sus padecimientos y el imitar su muerte nos da coraje.
también nos da carácter el vernos tal como tú nos ves, sin nada de lo cual enorgullecernos, sino de que hemos sido perdonados, que hemos sido llamados para ofrecer esta misma gracia y esperanza a otros, y que en una vida de piedad, de negarnos a nosotros mismos diariamente, podemos tener el carácter necesario para enfrentar nuestro día a día. Ese carácter, esa confianza y ese coraje que solo tú nos das. Y ese coraje, Señor, que la resurrección de nuestro Señor nos da, porque Él ha vencido a la muerte, a los poderes de este mundo y a la desesperanza. Padre, danos esa fuerza en momentos de dificultad. Si nos acecha el pecado, si nos acecha la desesperanza, recuérdanos que tú ya ganaste la batalla, que tú eres nuestra roca firme y que si confiamos en esa roca firme tendremos el carácter, la confianza y el coraje de Nehemías. Por Cristo Jesús, para su gloria y su honra, lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.